Bien, cabe mencionar que el mercado a término y el mercado de oportunidad se hace por periodo de mercado. ¿Eso qué significa? Que se hace en forma horaria, ¿verdad? Tal como, por ejemplo, el precio de la oportunidad de la energía es en forma horaria. Los FPNs son por banda, pero obviamente como son 3 bandas, se replican el mismo dato para cada una de las horas que es perteneciente a cada una de las bandas. Bien, entonces acá vamos a tener un caso práctico que tengamos, por ejemplo, alguien que demandó o que registró en el SMEC 11,000 kilovatios hora. Luego tenemos aquí otra información acá de planificación. Hay quienes que tienen de interés, por ejemplo, que el FPN del Guatesur 230, en este caso como es el nodo que concentra, es igual a 1, ¿verdad? Entonces voy a adelantar lo otro. Para este caso en particular y para un periodo de mercado, entiéndase de 1 hora, tenemos las siguientes variables de entrada. Tenemos, por ejemplo, el POE. El POE, en este caso, lo vamos a poner a $125 por megavatio hora. Recuérdense que aquí es ejemplo didáctico. Alguien puede decir está muy caro. No, solamente es puramente práctico, ¿verdad? Bien, entonces vamos a suponer un POE de 125, factor de pérdida anual promedio ponderado o abreviado, ¿verdad? Que es un detalle que se envía mensualmente, muchos lo piden para prácticamente todos. Para el tema de las valorizaciones de la demanda, vamos a suponer que vale 1.04, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a suponer que de la web, el participante que está acá nos informó un contrato de curva de carga por un valor de 5,000 kilovatios hora. Y nos estableció como punto de entrega el nodo Guatesur 230. Entonces, por eso es que acá se detalló que del lado de planificación, o lo publicado, ¿verdad? Yo voy a necesitar como input para el tema de la valorización el factor de Guatesur o bien el GSU 230. Por otro lado, tenemos que nos informó un contrato igual, curva de carga, por un valor de 7,500 kilovatios hora. Y estableció aquí como punto de entrega el nodo de demanda o bien el SysDis, también llamado así. Entonces tenemos aquí prácticamente este input de variables, ¿verdad? De entrada, de las cuales ahora con esta información vamos a detallar cómo es la validación del mercado a término y el mercado de oportunidad. Bien, entonces seguimos con las consideraciones. Tenemos en el caso energía demandada o comercializada. Luego, ¿cuál es la asignación de la energía en el mercado a término? Bien, de acuerdo a la información entrante, solo teníamos o únicamente se manejó 2 contratos. El tipo de contrato que se manejó es por diferencias de curva de carga. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho sobre él? Lo que se informa, ya sea el perfil, etcétera, de curva de carga, es lo que se asigna. En este caso, recordando un poco, el primero era de 5,000 y el otro era por 7,500. ¿Cuál va a ser el mercado a término asignado? En este caso por periodo, en este caso va a ser la suma de estos dos, 5,000 más los 7,500. Por la característica o por el tipo de contrato, que en este caso era uno de curva de carga, ¿verdad? Que es el más sencillo. Bien, entonces la asignación de mercado a término o la compra que realizó va a ser la suma de estos dos. Son de la misma naturaleza los contratos, denominados curva de carga. Entonces el total nos va a dar el número que tenemos acá de 12,500 kilovatios asignados. En este caso, esta va a ser su compra en el mercado a término, que es lo que tenemos acá. Y ahora, en el mercado de oportunidad, que habíamos dicho que es donde se liquidan los excedentes
o los faltantes. Para el caso del consumidor es cuánto compré yo en mercado a término y cuánto demandé, que en este caso compré 12.500 y mi energía demandada es 11.000. Quiere decir que la diferencia de esto es lo que nosotros liquidamos en el mercado de oportunidad, que en este caso da un valor de 1.500 kilovatios hora. Eso significa que hubo un excedente o un superávit, ¿verdad? Entonces prácticamente por el ejercicio que se detalló acá, esta energía obviamente es una venta en el mercado de oportunidad. Bien, ahora hagamos otro caso. Vamos a suponer que tenemos los mismos 11.000 de demanda, un punto de entrega, que por eso es que lo detallamos aquí, Guatesur 230. Vamos a suponer que tenemos el mismo caso, un precio spot de 125 y vamos a tener que tenemos un FPN de 1.04. Y luego vamos a suponer que este señor compró dos contratos con la siguiente consideración. Compró un curva de carga por un valor de 5.000 kilovatios hora. Informó el nodo de intercambio, el Guatesur 230. Y ahora compró un contrato por demanda faltante por un valor de 7.500 kilovatios hora. Bien, entonces en el de curva de carga nos informó el punto de entrega al Guatesur 230 y el de demanda faltante nos informó el nodo de demanda o el sysdis. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa a la hora de las asignaciones. Bien, lo mismo, tenemos energía demandada comercializada. En este caso, el ejemplo práctico fue de 5.000, ¿verdad? Bien, ahora acá vamos a tener una consideración. Lo voy a mencionar acá, lo menciono acá, miren, que es el de la demanda faltante. Este participante compró un total de 7.500, pero como es demanda faltante, aquí es donde se cierra el ciclo y como son dos diferentes tipos de contrato, vean lo siguiente. Como curva de carga, se le asignó 5.000 y él tiene de energía demandada un valor de 11.000. Ya liquidé el primero, que es el valor de 5.000. Entonces, la diferencia va a ser para liquidar el siguiente contrato, porque se recuerdan que en el anterior ejemplo eran los dos de curva de carga y se asignaba completo. Pero acá, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre los 11.000 y los 5.000? Va a ser igual a 6.000. Bueno, y como el de la demanda faltante le daba como tope, digamos así, o bien tenía hasta 7.500, la asignación de mercado a término por el de la demanda faltante, por aquí tengo la totalidad, únicamente va a ser, en este caso, 6.000. Así es como se hace la consideración del tema de estos contratos. Es decir, que este señor únicamente llegó a su energía demandada en esa hora y como es demanda faltante, lo que le faltaba prácticamente eran los 6.000 y le asigna como mercado a término de ese contrato el valor de los 6.000, ¿verdad? Así es como se asigna o bien se considera. A la larga, el mercado a término total es el siguiente. En este caso va a ser la suma de lo asignado en estos dos contratos, que en este caso tenemos el primero, porque es por diferencias de curva de carga, un valor de 5.000, y lo asignado por el siguiente contrato, que en este caso es un valor, nos quedó un valor de 6.000, dando un total de 11.000. Justamente coincide con el tema de la energía demandada. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora en el tema del mercado de oportunidad, coincide lo asignado en el mercado a término, que es este valor, y la energía demandada. Este dio un total igual a 0. Obviamente no tiene ningún valor,
en el mercado de oportunidad. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el tema de la valorización, ahí es donde entran los diferentes puntos de las pérdidas. Entonces, no necesariamente alguien que tenga 0 va a tener valor 0 o nulo en el mercado de oportunidad en forma ya visto desde el tema de la valorización. Aquí en este caso nos dio valor nulo, ejemplo práctico. Seguimos todavía en el modo demanda. Tenemos alguien que demandó en SMEC un valor de 13.600 kilovatios hora. En alguno de sus contratos estableció un punto de entrega, de nuevo el FPN Guatesur 230, igual a 1. Tenemos las mismas características, un POE de 125 y un FPN promedio ponderado de un valor de 1.04. Bien, luego vamos a tener que de la web, otra vez la misma consideración, este señor nos informó lo siguiente. Nos informó, por ejemplo, un curva de carga por un valor de 5.000 kilovatios hora y nos informó igual un punto de entrega en el nodo de intercambio, Guatesur 230. Luego tenemos uno de demanda faltante por el valor de 7.500. Nodo de intercambio, el nodo SysDis. Bien, aquí tenemos estas consideraciones para este participante consumidor y a la hora de trabajar esto con las variables de entrada, tenemos lo siguiente. Tenemos que la energía, otra vez resaltándola, la energía demandada o comercializada, recordando, 13.600. Ahora, ¿cómo va a ser la asignación en el mercado a término? En este caso, como primer contrato, tenemos el de curva de carga. Curva de carga, el valor informado fue de 5.000. Y el de la demanda faltante o diferencias de la demanda faltante, como lo establece la regulación vigente. Bien, la suma de entre estos dos, lo primero liquidado va a ser de 5.000, pero aquí se ve que la energía demandada en este caso o comercializada a la hora de hacer la diferencia entre estos dos nos va a quedar un valor por arriba de 7.500 que informó el de la demanda faltante. Entonces aquí en este caso la diferencia entre estos dos supera el valor de este contrato, por lo tanto la asignación en el mercado a término de este contrato va sobre los 7.500, sobre el total, derivado a que este no superó la demanda. Si este hubiera sido, por ejemplo, un valor de 10.000, ahí sí hubiera sido truncado, Obviamente se asigna hasta lo que le faltaba de asignar de demanda. Entonces la energía asignada total en el mercado a término es el asignado por las diferencias de curva de carga, 5.000, y aquí el de la demanda faltante, diferencias de la demanda faltante por 7.500, dando un total de asignación de 12.500 kilovatios hora. Y ahora veamos la asignación en el mercado de oportunidad. La asignación del mercado de oportunidad es lo que yo compré, en mercado a término, menos lo que yo demandé. En este caso serían los 12.500, que fue lo que compré, y lo que demandé, 13.600. Y aquí tenemos una compra por el signo negativo, de 1.100 en el mercado de oportunidad. Quiere decir que este resultó ser un comprador en el mercado de oportunidad o mercado spot. Bien, ahora tenemos lo siguiente. En los cuadros de los adjuntos, ya como ustedes lo han considerado, el informe de transacciones pues lleva detalles o bien detalles que gustosamente nosotros se los proporcionamos a solicitud de ustedes, etcétera. En esto de los cuadros voy a poner aquí la tabla total de lo que se consideró. Como había dicho, es por periodo de mercado, pero por fines prácticos vamos a suponer que en el día 1 fue el total eso, que dio el total de los 11.000.
Esto se pudiera haber hecho, digamos, aquí por 24 horas, por cuestiones así, si lo quieren llamar así, didácticas. Pero para nosotros, para el entendimiento de lo mismo, lo vamos a detallar de esta manera. Primero, uno demandó 11,000, su mercado término fue este valor, y aquí su mercado de oportunidad dio esto. Luego, alguien más, otro participante consumidor, demandó lo mismo y compró lo mismo en el mercado término, ¿verdad? ¿Se recuerdan de aquel de la demanda faltante que empató? Y obviamente en el mercado de oportunidad no tiene ningún valor. Y acá el tercero que habíamos considerado. Bien, entonces ahora vamos a suponer esto como un todo, como un detalle. Supóngase que este señor fuera un participante completo, ¿verdad? Por cuestión didáctica, para detallarlo, en donde es que nosotros también lo podemos validar. En los cuadros, los adjuntos, existe un cuadro que es el S01 o los cuadros S, donde nosotros podemos, en este caso, validar o bien verificar los resultados tanto en energía de todos los participantes, pero también tanto como en dinero. La energía demandada total se le coloca aquí por fines prácticos de 35,600. La energía asignada en el mercado a término es este valor, ¿verdad? De 36,000, y aquí el resultado en el mercado de oportunidad. Obviamente en este cuadro nosotros podemos considerar dos cuestiones. Aquí tenemos el lado de la energía demandada, ¿verdad? Los que, en este caso, distribuidores, grandes usuarios, participantes directos. Tenemos el tema de la energía comercializada y aquí la asignación del mercado a término. Y en este lado tenemos la asignación del mercado de oportunidad, detallado en el cuadro S01.